Soy Carlos Cagnoli, licenciado en Administración Pública. Nos vamos a tomar estos minutitos para hablar sobre la conformación del Estado argentino. La norma jurídica que dispone dicha conformación es la Constitución Nacional. Si vamos a su segunda parte, Autoridades de la Nación, veremos que tiene dos títulos. El título primero, Gobierno Federal; el título segundo, Gobiernos de Provincia. Si vamos al artículo 5 de la Constitución Nacional, veremos que dice que las provincias deben asegurar su régimen municipal. Entonces ya tenemos acá determinado los tres niveles de gobierno. El gobierno federal, conocido usualmente como gobierno nacional, provee a los gastos de la nación y la Constitución Nacional le asigna competencias exclusivas e indelegables, tales como recaudar las rentas de la nación, como la emisión de moneda, como la declaración de estado de sitio, como la declaración de las guerras, y es detentador de la soberanía, o sea que tiene las relaciones, la representación en las relaciones exteriores ante los demás estados. No posee territorio propio, pero su competencia alcanza todo el territorio nacional. En segundo nivel, vamos a tener los gobiernos de provincia, que mantienen todos los poderes no delegados al gobierno federal y, en vez de soberanía, tienen autonomía. Los gobernadores son delegados directos del poder federal para el cumplimiento de la Constitución Nacional. Dentro de su autonomía se dan su propia constitución, se dan sus propias instituciones locales, forman sus propias rentas, tienen su propia justicia y su propia policía. Lo que no pueden tener son fuerzas armadas ni de seguridad. La Constitución Nacional no dispone la cantidad de provincias ni sus límites, sino que estas, que han variado en números y límites a través del tiempo, son dispuestas por leyes especiales del Congreso Nacional. Actualmente existen 23 provincias. En tercer lugar, vamos a encontrar entonces a los gobiernos municipales. La Constitución Nacional no regula expresamente el régimen municipal, sino que son las provincias las que lo regulan. Los gobiernos municipales o comunales son porciones territoriales menores en las que se subdividen las provincias, son creadas por leyes provinciales de las legislaturas provinciales y son reguladas por cada constitución provincial y la ley orgánica de las municipalidades que sanciona cada provincia. Actualmente existen unos 2.130 gobiernos municipales. Por último lugar, debemos recordar que en el año 1994, lo que era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que era un municipio más del territorio bonaerense y cuyo intendente lo elegía directamente el presidente o lo nombraba el presidente de la nación, en el año 94, en la reforma constitucional se le da la autonomía. ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires ya de hecho era la capital federal de la República Argentina y asiento del gobierno federal, y a partir de la reforma constitucional del 1994 se lo incorpora a la Constitución como un gobierno autónomo, con facultades de darse su propia constitución, sus propias instituciones locales, tiene su propia justicia, su propia autonomía, tienen representación en las cámaras del Congreso y también participan de la participación federal. En síntesis, es una cuasi provincia, o sea, se le dieron todas las atribuciones de los gobiernos provinciales, salvo que no tiene un territorio propio. Y por último lugar,
Lo que queda hablar es esto que a veces se crea una confusión entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Y lo que podemos decir que el Estado está formado por todos los ciudadanos, una esquematización sobre los elementos constitutivos del Estado, podemos decir que es una población que, asentada en un territorio, se da su propio sistema de gobierno, elige sus propios gobernantes y se declara soberana ante los demás estados. Por lo cual, el Estado venimos a ser todos los ciudadanos, y el gobierno solamente una porción muy limitada de ciudadanos que van a tener la representación del Estado. Recordemos siempre que el ciudadano es el que financia los 3 niveles de gobierno. Cuando pagamos el IVA, cuando pagamos bienes personales, cuando pagamos ganancias, cuando nos inscribimos a monotributo, adquirimos nafta, compramos un auto, estamos financiando al gobierno federal o nacional. Cuando pagamos ingresos brutos, cuando pagamos patentes, cuando pagamos el impuesto inmobiliario, estamos financiando al gobierno provincial, y cuando pagamos tasas o contribuciones como el alumbrado, barrido y limpieza, estamos financiando al gobierno municipal.